Muy bien, buenos días, alumnos de cuarto semestre de español. El día de hoy van a hacer una presentación en este foro literario de las obras de autores que investigaron. Vamos a hacer un rol de preguntas, de presentación de textos y sobre todo analizar el porqué de las corrientes literarias del siglo XX. A continuación vamos a pedirle a la compañera Jessica que inicie con el primer tema. Bueno, mi nombre es Jessica y hoy les voy a hablar sobre el arte de mano escrito por Ovidio y en donde su tema hace referencia a la mujer. Mi nombre es Miguel Alejandro y mi tema es Historia de dos ciudades, escrita por Charles Dickens. Bueno, mi nombre es Francisco María Luna y el autor Nicolás Maquiavelo, una obra muy interesante que es El Príncipe y se basa más que nada pues en la política moderna. Hola, mi nombre es José. Mi libro es Marianela, escrito por Benito Pérez Galdós y es una obra de una... Hola, mi nombre es Maggie, mi autor es Johan Wolfgang, su historia es de Fausto y trata sobre la visión humana. Hola, mi nombre es Alejandra Zamora. Hoy les voy a hablar sobre los ensayos de Michel Montaigne y trata sobre la conducta humana. Mi nombre es Katsiri Coronado, les voy a hablar sobre la novela El Paraíso Perdido y trata sobre la religión enfocada en la Biblia. Mi nombre es Kevin Alcaraz, les voy a hablar sobre la Odisea y trata sobre las aventuras y fantasías. Mi nombre es Wendy Estrada, vamos a hablar sobre el libro de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde. Hola, mi nombre es Jocelyn. Voy a hablarles sobre la fábula del Polifemo y la Galatea, escrita por Luis de Góngora. Mi nombre es Enrique Hernández y vamos a hablar sobre la obra Romeo y Julieta, escrita por William Shakespeare. Dicha obra trata sobre la
era pues renacentista, que hacía énfasis en la razón, en el equilibrio, en la armonía, pero también, como era principios del barroco, ahí ya quería como que la gente se desengañara. Entonces, en su obra hace alusión a la fantasía y un choque con la realidad. Muy bien, se fijan cómo va como hilvanando desde lo que da la obra de Utopía a lo que dice él se vuelve loco, el Quijote de la Mancha, aparentemente para decir lo que no podía decir el cero. Había repercusiones. Si se fijan, había diferentes formas de comunicar lo que estaba pasando.
autor de la obra, que es Homero. Homero fue un poeta griego antiguo a quien se le atribuye la autoría de la obra de la Ilíada y la Odisea. Dentro de estos son dos poemas épicos fundamentales de la literatura griega antigua. Aunque Homero se cree que vivió en el siglo VIII, se desconoce información de su vida ya que es escasa. Él escribía hazañas y se centraba en este género épico, ya que sus obras narran sobre una narración de hazañas heroicas y a menudo en versos de un héroe protagonista que enfrentaba desafíos sobrenaturales. Bien. ¿Qué corriente literaria dijimos que es tu escritor? Épicas, Épica. ¿Por qué es épica? porque narraba acerca sobre hazañas heroicas y también a menudo sobre protagonistas, guerreros y héroes. ¿En qué época vivió este señor Homero? En el siglo VIII ¿Siglo VIII antes de Cristo o después antes de Cristo. Ok, es importante decir. Ahorita ya se dice antes de nuestra era, pero los libros todavía no se siguen apareciendo porque pues ya no los dedicamos como a AC, ¿sí? O DC. Ya vemos después de Cristo o antes de Cristo. Y ahorita ya podemos aplicarlo con antes de nuestra era o después de nuestra era. Muy bien, Katsiri.
conciencia social, es Maquiavelo, es Montaigne, y esa de la utopía de ese acercamiento más profundo, porque saben ustedes, la literatura puede ser muy subjetiva, pero ellos empiezan a hablar de una realidad, un pensamiento, un razonamiento que empieza con Voltaire y Rousseau y todos esos del razonamiento, empiezan a decir, no es que eso no es cierto, la realidad es muy diferente a lo que están dándonos a conocer. Porque son esos que levantaron la mano y dijeron, lo que dice usted está mal, maestra, yo ya lo pensé. Y qué bueno, porque de esos alumnos debemos de tener nosotros, de esos que no se dejan engañar, que se acercan a la mejor información y hacen sus propios criterios. ¿Quién me dice que uno de ustedes no va a llegar a ser un buen pensador, un buen escritor, ya no del texto literario, lo mejor que la
Charles Darwin, y en inglés significa lo que estos dos los unen un interés amoroso por una jovencita que se llama Lucy Manet. En este libro habla sobre, pues, en esa época, en esos tiempos, había problemas políticos muy graves en Francia y en Inglaterra. Uno de esos era la Revolución Francesa, que sabía mucho en el tema de Charles para él irse de su país a Inglaterra a buscar mejores oportunidades, lo cual se cruza la historia con Sidney, que es básicamente su rival amoroso en esta historia, pero en esta historia no se muestra más como un sufrimiento de parte del inglés Sidney, porque muestran un personaje ebrio, como alguien básicamente que no tuvo un triunfo en su vida, que al final de la historia se basa en un cambio grande para él, siendo una gran persona, convirtiéndose en una gran persona, sacrificándose a él mismo para darle luz a la vida de este personaje. El padre bien romántico. Esos personajes a mí me hacen. Ok. Bueno, su obra, El Príncipe, algo muy interesante que su primera publicación fue en 1532, aproximadamente, fue 5 años después de la muerte del autor. Lo que ahora hablaba que en ese tiempo en Italia pues había estaba muy dividida por potencias extranjeras, así que pues a pesar de que él era muy empirista, muy empírico su pensamiento, no se basó a lo que estaba apuntado que era delante de la religión, todo
narrado todo lo que le describe y él no empieza al ver la luz, querer ver lo que Marinela le describió. Pues imagínense, de una moda así se pierde, pero a mí lo que me encanta es cuando la sepultan y lo que le ponen en la tumba y todo eso, la hicieron hasta reina, después de ser una sirvienta. Es algo increíble cómo la realidad, ahora sí que la realidad supera la ficción, cómo la ficción puede tapar momentos históricos para quedar bien, como así nosotros somos españoles. Pero Benito Pérez Galdós así era para hablar.
La Odisea de Homero trata sobre las aventuras fantásticas, así como también el encuentro con Polifemo y el canto mortal con las sirenas. Así como también esta trata sobre el anhelo del hogar y la familia. Dentro de ello menciona la finalidad de Penélope, la esposa de Odiseo, y la espera de su hijo Telemaco. Dentro de ella aportan una dimensión humana y emotiva en el relato. Dentro de esta, así como también va más allá de una simple historia de aventuras, también esta se menciona sobre el viaje de Odiseo y sobre el interior de su regreso. Así como también mencionaba que Odiseo tiene un proceso de transformación personal donde el héroe aprende humildad y sabiduría. Dentro de estos viajes, Odiseo va aprendiendo más acerca sobre la finalidad, aprende sabiduría y también se presenta con una visión más compleja entre la relación de los dioses y los mortales. Ya que los dioses también intervienen dentro de la historia, mostrándole un camino bueno y un camino malo, y cada vez se complica más el camino más de Odiseo. Así como también lo ayudan dificultándole el camino y muestran fe y dependencia de los dioses. Wendy. Bueno, en esta ocasión se hablará sobre lo que se trata exactamente lo que es un Tony Green. Esta historia se cuenta que es un joven que siempre quiere permanecer recto, joven, inteligente, la cual manda hacer un retrato de su juez para que al retrato le pasen las cosas malas que ya no quiere que le pasen. En este que se mandó hacer uno, cada vez que Tony Green hace algo
mi obra, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, la primera parte se publica en 1605 y la segunda en 1615. ¿En qué época? En el siglo de oro, que es el siglo XVI y XVII. El contexto social que se vivía en ese tiempo, bien, España estaba convirtiendo en una potencia mundial debido a que pues, había conquistado América y había extraído las riquezas, ¿no? Sin embargo, en España se vivía una crisis social y económica porque las riquezas pues, no eran distribuidas equitativamente. Entonces se ocasionó una inflación, entonces la sociedad vivía en pobreza o riqueza. De hecho, el autor, Miguel Cervantes, toda su vida vivió en un estado de pobreza. La obra se trata de un hidalgo, que quiere decir un campesino, Don Quijote de la Mancha, que de tanto leer libros de caballería se vuelve loco y cree que es un caballero que va a salvar a todo el mundo. Entonces, si lo miramos más a profundidad, la obra satiriza los libros de caballería, como que hace una burla, pero al mismo tiempo te hace reflexionar sobre lo que se estaba viviendo en esa época. Para mí, el protagonista, aunque esté loco, como lo plantea el libro, tiene buenas intenciones, entonces representa como la dignidad humana, como una esperanza ante una época de crueldad y desigualdad como la que se vivía en ese tiempo. Les voy a leer el inicio. Dice: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lance en astillero, adarga antigua, un taco y galgo corredor. Como se pueden dar cuenta, el lenguaje que utiliza es muy clásico, pero tiene distintos registros. Es culto, es muy coloquial y es muy campesino. Cabe recalcar que esta obra es considerada como el inicio a la novela moderna. Ay, sí, pero aparte tenía una novia que él inventó su bella Dulcinea y otra Dulcinea. campesina. Era una campesina y ni ella sabía, ¿verdad? Que la había escogido. Porque eso vino para la obra. Ah, no es una ternura ese Quijote. La verdad, esa palabra que dice, dejad que los perros ladren, que yo seguiré mi camino, tiene tanta importancia que a veces nosotros lo usamos. Podrán hablar mil cosas de mí, pero mientras yo siga avanzando, no me importa lo que hagan los demás. Yo quiero representarme así de esta manera. Yo quiero que España se vea desde mi perspectiva. Y es que había mucha pobreza y está igual, mucha desigualdad. Y qué padre, porque en mis tiempos me decían, si no leíste la Biblia y no leíste el Quijote de la Mancha, no te metas de maestra de literatura. Así de fácil. Ya no se usa, ya estamos en desuso, pero ustedes tienen la tecnología y pueden ver a partir de ahí, por ahí hay estas caricaturas del Quijote, del Sancho Panza, de eso de que con un gato, pues estaba claro que han visto los perros gatos, ¿verdad? Que son platos flacos, te dan unas imágenes preciosas. Para mí el Quijote de la Mancha, y ahorita está en español, antes estaba en castellano y para entenderlo era muy difícil y así me tocaba leerlo. Entonces yo los invito a que lean los cuentos actualizados, a que lean reseñas de críticos que hablan de esa información que muchas veces nosotros no tenemos el tiempo, que es la clave de entender y los recursos para llegar a profundizar a las historias de por qué se escribe cada novela. No se escribe por escribirse, ni siquiera por hacerse rico, porque como dijo su compañera, los textos salieron después de que se murieron, como Metamorfosis de Franz Kafka, que dice a su amigo, por favor, Max, quema todos mis textos ahora que me entierren. Y todo lo contrario, los imprime, los vuelve famosos y Metamorfosis es su mejor obra. Es un cuentito que ahora sí que te lo traes de una sentada, como dice Andrés Familia, cuando habla del cuento. Entonces, vamos a ver ahora lo más importante, que son las preguntas. ¿Quién habla? ¡Ah, hola! Después las preguntas. Es que nos ponen ingenioso Hidalgo de la Mancha. Haciendo una corrección, la obra de Benjamín hace rato que había dicho aquí en el siglo de 1516 y pues sí fue en el siglo XVI. Bien, haciendo énfasis o centrándome en algo, porque pues el texto la verdad habla mucho de la
tierra o monedas de oro? Monedas de oro. Ok, pues en la actualidad es lo que más vale, los metales, ¿sí? Y justamente en una parte de este libro menciona que en realidad el oro para nosotros, los diamantes, no podemos ingerir oro, ¿va? Cuando lo más importante para nosotros debería de ser el agua, el aire y la tierra, ¿sí? Dice, la naturaleza como madre provida, está por de la vida, dispuso que las cosas mejores fuesen abundantes y fáciles de conseguir, como el aire, el agua y la tierra. Y los viles de ningún provecho las escondió más que aquellas que ayudan poco. Es decir, nosotros, ¿qué pasa cuando a un hijo o a un hermano, a alguien cercano a nosotros le damos todo a manos llenas? Que no se lo gane, que no, o sea, así de que, sí, quiero esto, ¿qué pasa? No lo valora. Entonces, ¿a qué vamos a llegar en esto? Nos dan tanto la naturaleza, que es el agua, el aire, y ahorita en pleno 2025, que es el calor tan sofocante, que nos quejamos y todo, pero como lo tenemos ahí de que a veces abrimos la llave para llenar la pileta o algo y se nos olvida y se tira el agua. Sí nos ha pasado, ¿no? O de que se nos olvida echarle sobre tirar el agua porque huele bonito y otra vez volvemos a lavar para que se devuelva a pagar y lo retire. Y el tiradero de agua que existe. ¿Va? Entonces, esto va en esta parte, esto va enfocado en eso. Dice, es decir, la naturaleza nos brinda manos llenas lo esencial para vivir. Sin embargo, como lo vital lo tenemos a manos llenas, no lo cuidamos correctamente y no le brindamos el mismo valor e importancia que los preciosos metales. Tan solo imagínate que todo esto fuera al revés, que solo sea abundante el oro, la plata y los diamantes, y que lo vital como el agua, la tierra y el aire sean escondidos o en difícil acceso. Lo cuidaríamos con muchísimo valor cuando tuvieras un poco de agua, un poco de tierra o un poco de aire, y sería el escenario de toda una guerra de sobrevivir, porque sabemos que sin agua y sin aire pues no, o sea, y sin tierra, la tierra son los cultivos, ¿sí? Y más que nada en esto va enfocada en la utopía. También dice, en utopía, en estos metales preciosos no se les da ese valor. Aquí valen absolutamente nada. Lo que es el oro, los diamantes, la plata no valen nada. Tal y como lo menciona en su página 36 de este libro, dice, así, por todos los medios, procurar envilecer e infamar la estimación del oro y de la plata. Es decir, cuando va valiendo la plata. Con lo que sucede de estos metales tan codiciados en las otras naciones, son tan despreciados en utopía que, aún perdiendo todo el oro y la plata que tienen, les parece que no han perdido nada. Para ellos no han perdido nada. El hecho de quedarse sin metales preciosos, sin el dinero, sin nada, ellos no valen nada. Y mi análisis en esto es lo siguiente. En utopía les brindan más valor a su bienestar, por lo cual el aire, el agua, la tierra y todo lo que fomenta la naturaleza, que sean los vitales para vivir y para tener una comodidad del ser humano, porque es lo que tenemos en la actualidad, tenemos comodidad, tienen mucho más valor que los metales preciosos, que no sirven absolutamente para nada, ¿sí? No le dan ninguna importancia. En utopía no existen las clases sociales, debido a que todos cuentan con los mismos privilegios, nadie tiene necesidad de nada, y aquí todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Va? Entonces, todo este libro también nos habla sobre las jornadas laborales, nos habla todo lo que nos conforma como sociedad, para que hagamos reflexión. Por eso la esposa del presidente AMLO nos invitaba a los jóvenes a que leyéramos este libro, que a pesar de que fue escrito en el siglo XVI, en 1516, pues si nos ponemos a
una voluntad de la Ok, preguntas. Pregunta número 1, tú, Ayesca, sobre su texto, sobre su texto. Sobre su tema. Ok, relacionado a tu texto, primero relacionado también con el amor, ¿no? Lo he escuchado. ¿Tú cómo harías para que un alumno de secundaria que sabemos que está en esta edad de que se enamora casi de la persona que ve y ya se desenamoró de ella, se enamoró de otra persona de un día para otro? ¿Qué harías como para incentivar o sembrar en esos alumnos en esta dinámica de la lectura, o sea, de tu texto? Me parece que le daría por el lado de cómo puedes conquistar a la otra persona. Porque sé que a los demás les va a interesar, ¿no? Porque si van a decir, fulanita la puedo conquistar. Entonces el hecho de decir, bueno, tal vez el libro me ayuda, puede como que vaya al niño y diga, bueno, voy a ver. No sé si Tarjetas de amor. Sí. ¿Cómo te le declararías a una muchacha que te gusta, para que te pueda responder? Ay, yo hacía esta muchachita de las preguntas de amor. No ocupas el nombre porque todos se van a reír de ti, pero ponen y decir algo que a ti te identifique con ella. El por qué te gustaría estar enamorada de ella. ¿Qué le podrías dar a cambio si ella te aceptara? Qué bueno que hiciste esa pregunta, porque en secundaria nosotros incluso hacerle un poema elogiando a sus ojos, a su pelo, que ahí entran las metáforas y todo ese rollo. De verdad, es una muy excelente pregunta, ¿eh? Yo amo la literatura por eso, porque llevas de la mano a los chicos, y luego les pones a que ellos mismos digan sus poemas. Hay unos que no quieren porque son vergonzosos y son los que se quieren mejor. Sí. Pero luego se lo van a leer a otro que le encanta leer aunque no haga nada, y es esa parte de compartir para que los demás hagan. Precisamente también estoy de acuerdo contigo, sacar con un alumno, centrarle algo que en ellos está, como decirle, maestro, si te pregunta cómo puedo que un chico me haga caso o algo, y este libro te va a ayudar. Sí, de este libro te va a ayudar. Y el alumno, pues como está emocionado, quiere que otra persona le haga caso, lo haga. O a lo mejor no lo lee, pero busca reseñas, busca videos, busca esto y te puede contar más o menos de lo que trató, aunque no lo haya leído. Y esa es la intención de la literatura y que alumno está bien. Ok, Delia, escoge y para acá alguien que le quieras preguntar. Francisco, ¿qué mensaje o alguna enseñanza te dejó tu libro? Pues creo que a base del autor, a pesar de todo lo
el ángel preferido antes de recordarse el diablo, ¿sí? Sí. Entonces era el ángel preferido de Dios. ¿Y cómo? ¿Por qué termina ahí? En el infierno. ¿Por qué termina y luego le sale su pata de mula, ¿verdad? Sí. Trinche acá. Él quiso ser Dios también, pero él dio una imagen diferente a ella, ¿verdad? Muy caliente. Pero tú, ¿qué entendiste a partir de aquí? ¿Qué te refleja a ti esa parte? O sea, tú dices, es que no se puede estar, yo te entiendo, no se puede estar en contra de la divinidad. Ajá. Así de fácil, yo te entiendo. Pero, ¿por qué? O sea, lo que me estás diciendo es que no se puede estar en contra de la divinidad. No tienes por qué vengar de Dios, eso es ilógico. Ajá. Pero ¿por qué? ¿Tú qué piensas ahí? O sea, tu punto de vista, ¿cuál es? Lo leíste, lo vas a conocer, pero consideras que se podría hacer, no se podría hacer, o cómo subsanarías esa parte. Subsanar es llegar a un consenso, llegar a convencer a los demás a que no que son cosas malas que parezcan buenas, Ok. buenas que parezcan malas. ¿Qué harías tú ahí? Yo creo que pues no se podría a ver, es que pues realmente no iba a poder, o sea, combatir a Dios, ¿sabes? Porque a pesar de que unió a sus aliados para poder crear un reino y tratar como de derribarlo, ajá, pues no iba a poder, pues, de que no te pongas en contra, de que es eso así de que ay, la paz y ya. Fíjate que está tan fácil y tan sencillo. Dicen que la maldad se combate con bondad. Así de fácil. Entre más malo seas, pues te va a dar más bondad, más partes para que tú liberes. O te obsesiones de esas cosas malas. O ahí en la que decimos cosas tóxicas, pinche diablo tóxico, ¿verdad? Entonces, es que ustedes piensen, no lo que dice el texto. ¿Tú qué sacas de bueno de ahí? Que luego viene ahí el aprendizaje. Alejandra, no, tú Alejandra no. Ángela, pregúntale, y ella, pregúntale a alguien que no sea Hatsiri ni ella, ni los que ya les preguntaron, puede ser Alejandra, Magis, Pepe. Alejandra, ¿qué parte de tu lectura te pareció un poquito más relevante? Bueno, la lectura en sí, yo sentí que el autor trataba de romantizar siempre el lado bueno. Sí, por una parte yo no estaba de acuerdo, pero ya cuando leí casi lo último menciona de que no siempre nos tenemos que dejar llevar por el lado bueno, sino tenemos que tener en mente de que existe el lado bueno y el lado malo, y que también las personas todas somos diferentes, tenemos estos pensamientos y entonces podemos reaccionar de una manera tranquila y compasiva y entender otras personas pueden reaccionar lo contrario, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar mentalizados en ese sentido. Magis, adelante. No, al revés. Vente adelante. Tener en cuenta que tu libro en las sesiones secundarias. Sí, porque pues, más que nada habla de que ellos siguen creciendo en ese, por así decirlo, en su contexto escolar, que va más que nada de que no se quieren esforzar en conseguir las cosas, puede caer en un punto en el cual se debe llevar por la avaricia, la ambición o la codicia, sin posiblemente haberlo ganado o pues esforzarse en eso. O sea, de que no se dejen llevar porque que más que nadie alguien llegue y les ofrezca algo que no vale la pena y que simplemente va a arruinar su vida. Tú pregúntale a alguien que se sepa nada. ¿A quién? ¿Cómo le darías a un alumno de secundaria invitar a leer sus libros? Sí. Más que nada, ver un poco de qué trata el libro. Una vez que ya leí el libro, de qué trata el libro, y más o menos los mensajes que puedo rescatar del libro, dárselos a conocer para que eso le atraiga, para que Muy bien, ¿hizo falta alguien que le preguntaron? A Miguel.
lo más interesante que te pareció del libro que leíste? Pues, lo que se menciona al final sobre cómo cambia su, bueno, muestra la elección de una persona que antes era considerada bastante borracha, bastante fracasada en la historia, y cómo cambia su forma de ser, su forma subjetiva para sacrificarse para que estas personas francés, ¿sabes? Y no se puedan estar juntos. Y o sea, esto de este libro demuestra cómo la persona de alguien que es considerado como un fracasado, Un desecho de la un humanidad. desecho, a básicamente hacer algo contra las demás personas. Bien. La vida de las personas. Rápidamente, ¿nos Jessica? Una pregunta rápida con el señor Ross. Sí, mencionabas que tu autor era abogado. ¿Cómo consideras que influyó esta profesión para escribir el libro de utopía? Pues bueno, sí era abogado, pero también mencioné que era Lord del Rey, que es Enrique, ¿El cuarto? no, octavo, de Inglaterra. Entonces, aquí me he enfocado por la utopía. Él estaba, como era cercano al rey, estaba en desacuerdo con todo, con mayormente lo que él hacía. Y no solamente con él, sino la sociedad de Inglaterra. Pero como este rey quería hacer la cabeza principal, quería quitar de hecho al Papa y quería ponerse como principal de la Iglesia Católica. Entonces, por eso empezaron ahí los conflictos y empezó a analizar. Y él empezó a crear un libro en el cual de todo lo que él hacía, lo contrario, que pasaría si fuera. Por eso es utópico, o sea, algo fantasioso, porque pues, en realidad, si te pones a pensar, sería muy difícil que la sociedad, ahorita en la actualidad, seamos como comunistas, porque eso es lo que la utopía dice, que todos sigamos lo mismo, que todos trabajemos lo mismo y que todo sea como que equitativo e igual para todos. Pero lo que es importante es eso de las leyes. Él se apegó a las leyes, pero también aplicó algunas leyes que se quedaron obsoletas. Yo digo que, por ejemplo, ya ves que la Constitución regularmente son derechos para pensar. Y sabemos que ahorita hay mucha corrupción que no sucede, ¿verdad? O sea, a pesar de que no se respetan mis derechos, llega a pasar algo y a veces no. Entonces, es aquí donde tú, por ejemplo, en un suceso que te pase, puedes crear un libro de utopía en la cual puedas decir qué hubiera pasado si lo que te pasó fue real. Entonces, está enfocado más como el abogado, veo que sabe los derechos de todos, las obligaciones de todos, y fue creando este libro. Bien, escoge, de media para allá. Pregunta rápida. Una pregunta rápida no lo Básicamente, ¿qué enseñanza te deja tu es obra? una poesía. Sí. ¿Qué Pues, enseñanza? más que nada, no basarse mucho en el enojo, porque en sí trata sobre un desamor que no se decidió si por parte del enojo fue que causó una muerte. Entonces, yo creo que por esa parte de que no dejarse llevar mucho por el enojo y pues que se adapta también de cómo se transmite el amor. Francisco, Ah, quieras. Ángel, yo sé que pues, el libro mucha gente lo conoce, pero tú cómo lo darías a conocer, porque creo que después de que lo leíste fue la parte de libros que la más interesante, pero tú cómo darías a conocer a todas las personas que no las conocen, el título de lo que es el libro. Yo personalmente lo convertiría en una película porque como yo lo leí, nomás lo leí y me hice muchas escenas en la cabeza. Entonces de tanto que lo especifica, siento que saldría las escenas recreadas por alguien que sea como él. Para una vez que ya este libro que fue lo que más dijiste, lo que es el mensaje o que más te atrajo a ¿Qué mensaje te da? Conociendo ya el contexto social de la época,
los lienzos que hicimos los hubiéramos hecho con estos escritores, sobre todo como ayer hay dos imágenes de Dorian Gray, uno bien guapo, uno acá como tipo Brad Pitt y otro ya de corte lleno de bolas y todo eso. También pudieron sacar las películas, están buenísimas. Pero esa parte la dejamos nosotros como una parte literaria. No nos alcanza el tiempo porque ya nos tragaron los cursos y se van a practicar. Pero qué padre que aquí pudiéramos hacer una tipo película, un cortometraje de uno de esos temas. Ustedes fueron los personajes y que participaron y que se hicieran un video. Qué padre sería. Por ahí yo hice unos videos donde hablan de la obra y ponen música y todo, pues están séptimo y octavo. Y qué padre lo disfrutamos porque varios me dijeron, así leo. Pero claro, por ejemplo, una niña de Verónica, que es de un bestseller, y yo me quedé así, pero cuando va a Manzanillo y va tomando todo lo que es la playa, las palmas y todo eso, y ella va platicando sobre Verónica, que no sé si ya lo leyeron ustedes, una chica que no sé si se quita la vida, no sé qué, porque esas cosas de bestseller a mí no me llaman la atención. Es de este señor, ¿cómo se llama? Ayuda para el alma. Son dos. Sánchez y el otro, ¿cómo se llama? Eso. Ay, yo la verdad eso no. Pero qué padre cuando me expresó explicando de Verónica. La de Verónica quiere morir, ¿verdad? Así se llama. Y vas viendo la playa y el sonido que le puso a esta niña. Y qué padre lo hizo. Ojalá y pudiéramos hacer una cosa de estas con la tercera unidad. Voy a pensarlo bien, vale la pena. Falta una persona que participe. A mí me gustó mucho que aparte que pudiéramos conocer de qué trata el texto, conocemos su contexto, que me parece que es algo muy interesante porque normalmente nos quedamos en el hecho de, es esto y trata de esto. Y pues la magia de investigar más allá pues nos ayuda a entender más el libro y sobre todo a darle otro significado, ¿no? Que también a nosotros como figuras docentes nos puede servir porque si íbamos con los niños y, ¿quieren conocer sobre tal contexto, tal época? Ok, está este libro, ¿no? O sea, como que ya vamos un poquito más en específico. Ok. Y esta parte, voy a cerrar con esta parte cognitiva que nos lleva a interpretar la lectura. Ustedes a partir de hoy deben de ser, ahora sí que voceros de la lectura dentro de las instituciones. Muchachos, cuando van a la secundaria les van a pedir que hagan festivales literarios. Les van a pedir que participen. Qué padre, cuando ustedes hagan su séptimo y octavo, pueden hacer su tema sobre comprensión lectora y cómo atraer a los jóvenes a que se acerquen a la literatura. Ustedes saben que la comprensión lectora se da no solamente para español, para todas las asignaturas. Entonces, si un alumno tiene buena comprensión lectora, va a poder aprender no solamente español, de todas las materias. Si no tienes un razonamiento reflexivo como el que hicieron ustedes, ahora sí que quiero felicitarlos por su participación, porque sí se prepararon, a pesar de que una persona otra ya subió. Yo sé que no ocupa el guión, porque se defiende con el verbo, es mucha palabra, pero es importante que traigan, porque así no nos desfasamos. Puso ahí que sea un poco más rápido, sí, pero la verdad nos faltó tiempo, y entonces